le doy la más cordial bienvenida a la doctora Nila Heredia. Doctora, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a Piedra, Papel y Tinta, a La Razón. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy lindo y un orgullo poder visitarlos. Gracias, doctora. Con la doctora vamos a hablar, amigos, del último Congreso de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que se llevó hace poquito nada más, se llevó adelante en Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Doctora, cuéntenos cuáles son las principales conclusiones de este Congreso. Sí. En realidad, la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos es una institución que se formó en 1981. Si nosotros un poco hacemos una mirada a lo que ocurrió, la época, los 70, es la década más dura de los gobiernos dictatoriales y de persecución prácticamente en todos los países latinoamericanos o en la mayoría, pero particularmente en el Cono Sur, ¿no? Es la década de los golpes de Estado. Ya Brasil fue antes, el 68, y luego vienen los golpes de Estado en Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, y van también transformándose. Incluso el Perú tuvo el año 78, 79, un golpe de Estado, y también sale un militar que era progresista, Velasco, en el Perú, e ingresa un gobierno militar también duro de esa línea. Entonces, el Plan Cóndor se caracterizó por una terrible persecución a todos los partidos de izquierda, particularmente los grupos armados, y al mismo tiempo a la persecución a todos los movimientos sociales, partidos, etc. Recordemos que en Bolivia el golpe más duro fue el del 71, el Combance, y que salió el 78, pero no terminó ahí las dictaduras, sino continuaron con golpes de Estado en su momento, el que fue ministro de gobierno, ahorita no lo recuerdo, luego Natuch y luego García Mesa. Entonces, en esa época se da una particularidad, además de la persecución, el apresamiento, el asesinato, la tortura, que aumenta en una proporción terrible, sino también la desaparición. O sea, presos políticos que eran apresados y luego desaparecidos. Por eso es que el año 81 se forma la Federación de Familiares, porque el hecho era tan grave que desaparezca, ¿no? Es decir, no había. Y el lugar donde hubo un número importante fue en la Argentina. También ocurrió en Guatemala y El Salvador, Guatemala particularmente, pero la Argentina se dio en una cantidad, pero un hecho tan especial que inclusive desaparecen niños, ¿no? Que eran las mujeres que estaban embarazadas, que no se sabe qué pasó con ellas, y tampoco los niños. Entonces, eso marca, ¿no?, la formación de la Federación. En estos años, una tarea muy importante que tuvo fue, aparte de la investigación y el juicio a los responsables, a las dictaduras, sino también incorporar el tema jurídico en los códigos jurídicos a nivel mundial y a nivel de los países, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura del detenido desaparecido no había. No había. ¿No? En los códigos penales está el asesinato, el crimen, etcétera, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa con la persona detenida y que luego está desaparecida? No hay esa figura, o no había esa figura. Entonces, y por ello mismo, si alguno recuerda, en una de las luchas en la Argentina, las Madres de Mayo, que comienzan a presionar, Videla, que era el dictador, dice, es que no hay desaparecidos, no existen, no hay. Se han debido ir, pues, se han debido escapar, pero no hay la figura. Entonces, recién en el año 2006 se logra
la aprobación de las Naciones Unidas y recién en el 2011 se logra que a nivel internacional se aplique. Por eso es que en Bolivia la norma de la figura la norma de la protección contra la desaparición forzada es aplicada en conjunto de las normas en la Asamblea Constituyente, de tal manera que nuestra Constitución incorpora la figura del detenido desaparecido, forzado, ¿no? Entonces, les refiero a esto como un poco para ubicar el ámbito, pero también para ubicar que en este congreso, que es el 19º Congreso de FEDEFAM, el lamento es que el número de juicios, primero, el número de explicaciones de los desaparecidos es pequeño. El número de juicios es pequeñísimo, excepto la Argentina, que gracias al señor Kirchner, que una vez que ingresó, abolió en la Argentina 2 normas, 2 leyes, y el señor Menem las aplicó, y una antes inclusive, que era la ley del punto final, por el cual se decía, bueno, aquí termina y todo lo demás, de atrás nos olvidaremos, ¿no? Haremos las paces, ¿no? Y la otra ley de la obediencia debida, es decir, que X persona decía, es que yo hice esto porque me ordenaron, ¿no? Entonces, lo hice por orden y no porque al mismo tiempo es parte, pues, ¿no? Si asesinó, pues aunque lo hubieran ordenado, es aquello, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a aquello, en la Argentina, que es el lugar donde mayor avance existe, en este momento hay más de 400 enjuiciados, pero además presos, algunos presos de por vida, pero bueno, en los demás países el número es pequeño. Entonces les resumo que ha sido un encuentro, una reunión también de llanto, ¿no? De llanto y de bronca y de lucha, porque claro, o sea, no se sabe qué ha pasado, ¿no? Doctor, ahí aprovechando todo el Congreso y demás, ¿qué análisis tenemos sobre Bolivia? ¿Cómo hemos podido avanzar desde 2009? Usted me dice en la Constitución, pero hasta ahora, ¿cómo hemos avanzado? No, lastimosamente en Bolivia no hemos avanzado nada. No se han hecho ninguno de los juicios de responsabilidades a ninguno de los presidentes. El juicio que se hizo a García Mesa no se incorporó la figura del detenido desaparecido, no se incorporaron ninguno de los temas de violación de derechos humanos, excepto la masacre de la calle Harrington, ¿no? El genocidio, que evidentemente estuvo, digamos, marca muchísimo un hito importante en lo que significa el castigo por hechos de vulneración. Pero en el juicio a García Mesa no se ha incorporado el tema de los desaparecidos, ni los asesinatos, no ha habido ese tema. Y hasta el momento no tenemos un solo caso de enjuiciamiento, de castigo sobre desaparición forzada. El año, si no me equivoco, el 2002, 2003, no me acuerdo, no, 2001 tal vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Bolivia el primer caso, que ha sido de José Carlos Trujillo. La mamá, la señora Solón Romero, que fue la que buscó, peleó muchísimo, logró llevar a la Corte Interamericana. La Corte, además de varias sanciones, impone el juicio a los responsables. Quiero indicarle que hasta ahora no se ha terminado el juicio. No hay, por tanto, no hay responsables. Es eso, lastimosamente. ¿Tenemos un registro, doctora, de más o menos cuántas personas desaparecidas en Bolivia? Sí, existen más o menos 240 registrados, que están todos. De ellos se han recuperado algunas osamentas, de algunos, pero de la mayoría no se ha recuperado, no se sabe, no hay la búsqueda. Pero además, así de los que se hubiera encontrado las osamentas, no hay el juicio a los responsables. Pero no solamente los osamentas, sino el juicio a los responsables. Podríamos decir, doctora, entonces que tenemos por lo menos 240 crímenes hasta ahora impunes en el país. Están impunes.
y que los responsables se han muerto o se están muriendo o nos cruzamos en la calle con ellos, ¿no? Doctora, ¿qué otra conclusión podríamos destacar de este congreso al que usted ha asistido? Creo que entiendo, en Argentina se ha avanzado esto del nieto 133, por ejemplo, claro que significa un logro. Cuéntenos sobre eso también, doctora. Sí, en la Argentina se calcula que habrían como 400 niños, estamos redondeando el número, 400 embarazadas, presas, que han podido dar a luz, ¿no?, en la prisión, y luego ellas están desaparecidas. Por tanto, habría más o menos 400 niños, niñas desaparecidas. Sí, se ha recuperado el 133, se ha identificado al 133 nieto, que a esta altura, si recordamos la época de los 70 y ahora, están prontos a llegar a los 50 años, esos nietos, ¿no? Sí. Entre los primeros, si no me equivoco, la tercera nieta, de todas, el año 85, la recuperada fue Carla Rutilo. Ella fue hija de un uruguayo y una compañera argentina, pero que vivieron acá. Era compañera mía de luchas y los apresaron acá. A ella la apresaron acá, a la niña le entregaron cuando tenía 1 año y 2 meses, porque cuando quedó presa tenía 9 meses la niña, y que ese momento estábamos presos, entonces no podíamos hacer nada. Y los que estaban aquí, de gente que ahora parece muy defensora, no hicieron nada. De tal manera que le entregaron a Graciela, la mamá, y a Carlita, a la Argentina, a la represión argentina, lo mismo que otros 3 compañeros, y hasta el momento, desaparecidos. Todos están desaparecidos. Pero la niña había sido apropiada por el segundo de inteligencia del lugar de Automotores Orletti, que era el lugar de prisión donde llegaban todos los extranjeros presos o los argentinos que estando fuera hubieran sido entregados. Entonces, cuando cae la dictadura en la Argentina, las abuelas, la abuela de Carlita, la buscó desde antes, muchísimo, y la logran ubicar y la recuperan el año 85, ¿sí? Que yo ya la vi, que ya tenía más de 10 años. O sea, la niña estuvo en manos de este represor, que es el que ha hecho desaparecer a su madre, ¿no? Y bueno, ella ya tiene más de 50 años, tenía porque ha fallecido, ¿no? Doctora, entonces, le comento que descubrir o reidentificar al 133 nieto, a ver, simbólicamente es súper. Sí, seguro que sí. Por supuesto que tiene un efecto simbólico. Entendemos a la doctora también. Y le voy a preguntar, doctora, he leído la anterior semana un juez en Montevideo, en Uruguay, ha ordenado el embargo de un avión que ya estaba por ahí prácticamente sin uso, pero yo quisiera que usted me diga la importancia. Se ordenó que se secuestre este avión, se van a hacer todos los peritajes necesarios a este avión, porque se cree que es un avión en el que se transportaba justamente a las personas que después consideramos desaparecidas. ¿Es así, doctora? Sí. Cuéntenos, ¿cómo se llamaban estos aviones? Sí, era el vuelo... los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte. De la muerte, ¿no? Sí. En realidad, una de las formas de desaparecer a las personas era tirándolas al mar, ¿cierto? No eran todos, por supuesto, pero han habido algunos vuelos en ese avión que luego lo encuentran. Entonces, ¿qué hacían? Que a los que iban a hacer desaparecer, los llevaban, los drogaban, ¿no? Les ponían un inyectable y luego, bueno, seguramente le ponían piedras, alguna cosa y los tiraban al mar. Pero ocurrió que más o menos, no recuerdo el año, pero seguramente como a los 80 y tantos, 82,
los tiraron al mar. Y hubo una, que si no me equivoco fue una monja, que las tiraron al mar, porque ocurre que en Buenos Aires, a ver, la historia es terrible. Había una iglesia, porque ha habido una iglesia tercermundista muy importante en la Argentina, y perseguidos, y por eso hay varios sacerdotes desaparecidos o asesinados, monjas también. Pero había una iglesia en Buenos Aires, Santa Cruz, la iglesia de Santa Cruz, donde las monjas y los curas de ahí como que empezaron a cobijar, y al mismo tiempo el lugar de encuentro de la gente desesperada por saber qué pasaba con su familia, o que los habían perseguido, o que estando presos no sabían dónde estaban, o bueno, amedrentados. Entonces lograron reunirse, y ahí se reunían y hablaban. Y ocurre que había un joven que muy atento, que siempre estaba, los ayudaba. ¿Quién era? Era un infiltrado, ¿cierto? Y este señor, Astiz, apellido Astiz, fue el que condujo y apresaron a las monjas y todo aquello. De esas monjas, 2 han quedado desaparecidas, y una de ellas aparece muerta en la playa, ¿cierto? Y entonces ahí se dan cuenta que habiendo sido presos en la Argentina, ocurre que aparecen en la playa, ¿no es verdad? En Buenos Aires. Y ahí comienza la investigación. Entre los que habrían sido trasladados en ese avión fueron uruguayos y argentinos, 5, que están desaparecidos, ¿no? Y que aparece allá. A los años, Astiz, que fue preso, él fue el que informó en el supuesto de que le iban a conmutar la pena. Entonces, él informó y él dio los detalles. Astiz, que es uno de los que está cadena perpetua, ¿no? Entonces, ese avión que han encontrado es el avión en el cual trasladaban. Y lo encontraron ahí en Uruguay, que hacían traslados actualmente, ¿no? Era un avión, una avioneta que era de propiedad privada. Entonces, ese avión han ordenado recuperar y lo van a llevar a la Argentina. El presidente argentino ha ordenado la compra de ese avión para que quede como parte de lo que no se debe hacer. Doctora, sin duda también ha debido quedar en este congreso, y de parte de todos los asistentes, el compromiso de seguir en esta lucha, doctora. Como usted bien dice, en Bolivia 240 casos prácticamente impunes, en otros países se ha avanzado muy poco. Firme entonces la consecuencia, doctorita, de seguir adelante en esta lucha. Sí, a nivel latinoamericano se calculan como 400.000, ¿sí? Solamente en entre masacres y desaparecidos, solamente en Guatemala son más de 200.000. Estamos viendo el avión, doctora. Ahí está, exactamente. ¿Sí? Eso que lo han encontrado casi abandonado, lo estarían utilizando para transportar cosas, digamos. Sí, ahora está en otra actividad, ¿no? Sí, pero ese es el avión al que hacíamos referencia, en el que nos decía la doctora que se transportaba a las personas hoy desaparecidas, muchas de ellas lanzadas al mar. Sí. Doctorita, me decía entonces el compromiso de seguir adelante en esta lucha. Sí, como indicaba, son muchísimos los desaparecidos. Aparentemente el número mayor estaría entre Colombia y Guatemala. Hoy Colombia tiene un número importante, y la Argentina con más, se calcula unos 30.000 desaparecidos, ¿no? También está Uruguay, está Chile, pero tal vez lo importante es que la Argentina ha emprendido con juicios de la manera más ágil, y junto con la Argentina ha acompañado de alguna manera Italia. Es decir, Italia ha hecho los juicios por italianos o descendientes de italianos desaparecidos o asesinados en la Argentina o en otros países, como es el caso de Bolivia, y desaparecidos, ¿no? Indicar que en Bolivia, por lo menos 3 argentinos, no, más de 3 están desaparecidos, no más de 3, pero el juicio en Roma se ha hecho por 3 compañeros desaparecidos entregados a la Argentina y están desaparecidos.
Entonces, como les digo, hay varias actividades, iniciativas al respecto, pero todavía mucho por resolver, de tal manera que el siguiente encuentro, o por lo menos la tarea de la actual directiva que hay en FEDEFAM, está justamente ampliar la investigación y al mismo tiempo trabajar en función de que los gobiernos hagan los juicios. Y en el caso boliviano se ha hecho la Comisión de la Verdad, están los resultados, como que hay mucha lentitud, parece que nuestros desaparecidos de hace 50 años ya no van, ¿no? Y no es así. No es así de ninguna manera, ¿no? Entonces, doctora, tenemos desaparecidos. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido de venir hasta acá, hasta los estudios de La Razón. Doloroso, pero hay que hacerlo, hay que hablar de todo esto. Sí. Le agradecemos mucho, doctora. Será hasta una próxima oportunidad. No, a ustedes muchas gracias. Es decir, un país, un pueblo que no tiene memoria, seguramente va a incurrir nuevamente en las mismas, ¿qué se llama?, falencias que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Entonces, tiene que haber justicia permanentemente, ¿no? Es decir, como dice, memoria, verdad y justicia es uno de los temas que maneja FEDEFAM, memoria, verdad y justicia, ¿no? Y por ello mismo decimos, no hay perdón sin castigo.